Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, estado y evolución. Hablamos flojito, que menuda torta tiene el campeón y este que se acaba de levantar. Bueno, y de aquella ni os cuento, ¿no? Pero lo importante, vamos al vídeo resumen 500 que veremos al final, como es costumbre. Y ahora ya por aquí en el estudio vamos a empezar el mes de octubre. Lo primero, como veis, pues todo como siempre, pues como hay que tenerlo, cuidado, porque es para nuestro disfrute, nunca lo olvidemos. Respondiendo a algunas preguntas, y agradezco mucho el interés, esta pantalla por suerte la tenemos al 30%, difunde muy bien y no da nada de calor a los botes de comida, ¿vale? Entonces, pero agradezco la preocupación que me habéis dicho, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en otras pantallas que tengo no podría poner los botes ahí encima. Y también lo digo, no lo hago hoy por publicidad, lo hago porque me gusta ver los botes todos los días y cada día junto con el comedero pues le voy echando una cosa diferente para tener la mejor alimentación de mis peces en este caso. Así que empezando por el 300 litros, pues como veis, proyecto que va muy bien. Los Acara Baby, fijaros qué tamaño que tienen ya los bichillos, el doble que los neones, y cuando pusimos los 50 neones eran del mismo tamaño. Así da gusto. Por ahí más cositas, os dejaré una toma porque hubo una apuesta también de esas coridoras y tenemos baby coridoras, pero bueno, ahora es lo típico, vas a grabar, no las vamos a ver, pero bueno, por eso están los recursos o esas tomas adicionales. Por aquí, por este lado, pues proyecto que va como siempre muy bien. Me estoy planteando, porque vi el otro día un vídeo de evolución también de los acuarios de nuestro amigo Raúl de Retule, le mando un saludo, esas rasgoras cubota y tan bonitas que tiene, pues a lo mejor más adelante me pido unas para que sean las compañeras de las coris pigmeas que tenemos por aquí en este proyecto. Y este beta, cuando eso pues lo pasaré allí, que como ya os comenté, la intención que llevo es hacer un acuario plantado y en ese caso pues sí que ahora os contaré algo de altos requerimientos. Y también el Syngonium Butterfly que tenía aquí lo cambié, lo puse allí, ahora lo veréis, en el de conchícolas, y esta planta que la tenía en la terraza también se adapta muy bien, pues quería hacer la prueba porque creo que puede quedar muy bonita. Por lo demás, en los minibotes, cero trabajo, mucho disfrute, eso es lo importante. Poto en agua, pues ya sabéis que lleva mucho tiempo y si recordáis pues le cambié el único el envase, pero es el mismo proyecto, sencillamente ahí. Y nuestro nano acuario, como siempre digo, a la gente le llama la atención, pero es la prueba de que incluso se puede tener un buen proyecto sin peces, sencillamente con algún caracol y unas neocaridinas, que a verlas, ahí están. Pero como digo, proyecto va muy bien y este Wabikusa pues igualmente muy bien. Lleva ya mes y medio con el Flexo, bombilla de 11 vatios, 6500 Kelvin de temperatura de color, y como veis pues es suficiente para mantener eso, excepto para este proyectito que sí que tiene ese plus de esa pantallita de 1 vatio que en realidad era la original que venía en el kit con ese Wabikusa. Y por aquí lo que os he dicho, pues macroalgas, que sigue yendo muy bien, pero que ya, como os dije, les he puesto fecha final, y la idea, para no perder evidentemente ese toque de colores rojos fuertes, para que contraste con todo el verde de los bajos requerimientos, pues más adelante, cuando terminemos con el proyecto, me voy a hacer un pequeño acuario de altos requerimientos, porque ya lo echo de menos. Evidentemente esto sí me lo voy a permitir porque me gusta, que no va a ser como si recordáis cuando teníamos nuestro 500 litros, que eso sí daba faena y además sí que costaba mucho la luz en su día, pero bueno, ahora volveremos a un mini proyectito que creo que es que me apetece y ya está, así de sencillo. También de las cosas que os digo que también lo he planteado porque aunque estamos con la evolución del Ecometry Nano, cosa que no hay evolución para este vídeo, que va despacito, pero sobre todo irá poco a poco, cuando salga la evolución estuve pensando, y en realidad pues este proyecto me lo voy a quitar como he dicho,
ponemos altos requerimientos, por ahí nuestra gambita lismata, y tengo un par de amiguetes, sobre todo mi amigo Raúl, pues tiene un acuario marino muy estable. Entonces cuando salgan esas evoluciones de ese aparatito para medir los test, me voy a su casa, nos tomamos una cervecita, hablamos del hobby, que eso es importante y hay que cuidar esos detalles en el hobby que nos une a los amigos, y aparte aprovechamos, medimos ese acuario y además comparamos con los test que tiene él, y entonces tendremos todos mucha más información. Y por aquí el mini proyectito, bueno, el último vídeo, si recordáis, dejaré tarjetita, el medidor de CO2. Pero aquí este neón, lo he dicho también, lo dije en su día, lo vuelvo a decir, lleva ya casi un mes de cuarentena, no expresa misozoo. Esto lo muestro porque el acuario está bien, de hecho he quitado hasta el filtro. Esto, tener un pez solo, no es lo ideal. Lo ideal de este pez será, si no expresa ese misozoo, compraré más, como dije, y justamente lo pasaremos a este proyectito, que creo que va a estar bastante mejor, con un aguas negras, con esas Corisabrosus que tenemos por ahí, y también pues con los apistogramas, ¿vale? Eso es lo correcto, y así de paso pues os muestro este proyecto que, como veis, también está muy bien. Y ahora por aquí el conchícolas para terminar los acuarios de este proyecto, este vídeo resumen. He quitado algunas de las criptocorines y he puesto algunas de las Echinodorus quadrans, creo que era el nombre de la que teníamos en el 300. Sigo luchando con el tema del pH, pero bueno, dejaré una foto porque compré roca coralina, la he puesto en el filtro, aporta algo de porosidad, aunque menos que otros materiales, como ese otro vídeo que ya os contamos, que os dejaré también tarjetita. Y el pH ya hemos conseguido estabilizarlo en 8 y 8,2. Entonces de ahí en adelante, pues progresivamente, no de golpe, sino progresivamente lo iremos subiendo hasta 8,5, 8,6, que es mi idea. Y aquí otra de las cosas que me hicisteis, que ya lo tenía, pues me fui al chino y compré, como veis, un montón de conchas variadas. De hecho, fijaros algunas de ellas qué tamaño tienen, o sea, es increíble, variedades y formas. Y aquí pues pequeña crítica constructiva, porque como siempre entiendo yo, la crítica es algo constructivo. Me puse a mirar en las web, te cobran muchísimo por algunas conchas. Yo sabéis que esto no es biotopo estricto, porque de hecho es un plantado, es un proyecto a mi gusto. Y aquí recadito, con todo el cariño del mundo también lo digo. Sustrato de la marca Wio, tiene unos sustratos que son de la leche, ¿vale? Acuarios, Acuarito Wio, o sea, no tengo nada contra la marca. Pero cuando me puse a buscar conchas, por una bolsita de conchas te piden 40 euros. No, yo tengo mis límites, que también soy aficionado como todos vosotros. Me fui al chino y por 4 euros, fijaros la que he liado. Sintiéndolo mucho, yo también soy aficionado y me quedan 36 euros para comprarme otro sustrato de Wio o de lo que yo quiera, otras cositas, otros peces, que a mí también me cuestan las cosas, como digo y repito, al igual que vosotros, y como aficionado, pues a todos nos cuesta trabajo y todos miramos por nuestra economía, eso sí, sin perder calidad o lo importante para los peces, que es darle en este caso estas conchas. Y bueno, como veis, también ha empezado a refrescar ya y estamos en octubre empezando. Ya he puesto el calentador, son de los internos. Y para este año voy a hacer una prueba, como veis ya 24 graditos, pronto tendremos que empezar a conectar. Y repito, voy a hacer una pruebecita, voy a comprar los de Hein termorregulados para este y también para el 500, porque creo que en mi caso en concreto puedo ahorrar algo más que con los externos de 300 y 500 vatios que teníamos en el otro. Por suerte, como digo, caso particular, haré la prueba, ya os diré, así compararemos entre externos e internos con la experiencia y los datos que tenemos apuntados en vídeos más adelante. Y como digo, pues el proyectito así, la vista general, que está muy bien. Y lo dicho, terminando con el 500 y con nuestros gatitos. ¿Qué te pasa, pitufaca?
que viven como quieren, pues lo dicho, bueno, lo que os decía. ¿Qué hacemos con él, ¿Qué hacemos con él? Pitufaco, madre mía, ¿cómo vives? Pues nos sentamos aquí, 500 litros, que también está muy bien. Sencillamente proyecto para disfrute. Estamos a principios de octubre, pues a principios de noviembre va a llevar ya 2 años en bajos requerimientos. La verdad es que muy contento, como veis. Lo que decíamos, esto en altos requerimientos me daba muchísima faena, porque imaginaos podar toda la semana. Pero bueno, ya como ha bajado un poco el precio de la luz, quitaremos el macroalgas, pues yo creo que no, una de esas unos 30-32 litros reales sí que nos podemos evidentemente permitir, ya no por economía sino también por tiempo, pues tener un nuevo proyecto de alto requerimiento. Ya veremos el tipo de acuario, pero evidentemente se restringen las opciones a 2 o 3 tipos de acuario. Pero lo dicho, eso lo iremos contando poco a poco conforme va pasando o entrando este otoño-invierno. Y ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, gracias, sobre todo, gracias por ver los vídeos y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!